Ha llegado la hora de tu programa Verdades de Potencia, con nuestro anfitrión, el presbítero Abner Alanis Rangel. Un programa de reflexiones, entrevistas, temas de desarrollo personal y cultura. Sean bienvenidos. Buenas noches, estimada audiencia. Bienvenidos a este miércoles de oración, de meditación y reflexión. El tema de hoy tiene como sustento la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1, el verso 17. El justo vive por la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta sentencia del gran reformador alemán Martín Lutero viene a trastocar las creencias de la época, pues experimenta una conversión bastante convulsa. El texto que más respetaba Lutero de esta carta es aquel en el que el apóstol afirma que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, y era precisamente la justicia de Dios que Lutero no podía tolerar. Al enfrentarse a un Dios justo y contemplar su propio pecado y rebelión, no ve él otra forma de reaccionar que caer aterrado ante esa justicia que no podía satisfacer. Pero la iluminación del Espíritu Santo llega en el momento en que el reformador comprende la sublime verdad de que en este texto la justicia de Dios no se refiere al que Dios castigue a los pecadores, sino que la justicia del justo no es obra suya, sino que es don de Dios. La justicia de Dios es la que tiene que ver y vivirse por fe, porque en Cristo hemos sido hechos justos, aquellos que depositamos nuestra fe en Él. En este versículo se reitera la justicia de Dios. Así designa la acción de Dios por la cual declara justo al pecador y lo libra de los poderes del mal, colocándolo en una relación de amistad con el mismo y llamándolo a vivir una vida nueva. Ya en el presente es por lo que se da el crecimiento en la vida cristiana. La justicia de Dios, uno de los atributos más notables de Dios en las Escrituras, es también uno de los más evasivos. Para empezar, separar la rectitud de Dios de su santidad o de su bondad pareciera ser difícil. Además, la rectitud de Dios es virtualmente sinónimo de su justicia. La palabra justo y recto se asocian tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. A veces los traductores le dan preferencia a la palabra justo y otras a la palabra recto, sin razón aparente, pero cualquiera que sea la palabra que usan esencialmente significan lo mismo y está relacionada con las acciones de Dios, y su significado siempre es recto y justo. La rectitud o justicia es la expresión natural de su santidad. Si Él es infinitamente puro, quiere decir que debe oponerse a todo pecado, y esa oposición debe demostrarse en el tratamiento que Él da a sus criaturas. Cuando leemos que Dios es recto o justo, se nos está asegurando que sus acciones hacia nosotros están en completo acuerdo con su naturaleza santa. Cuando la justicia es usada por Dios, es un nombre que damos a lo que Dios es, nada más y cuando Dios actúa con justicia. Él no lo está haciendo para ajustarse a un criterio independiente, sino que simplemente actúa en sí mismo en una situación dada. Dios es su propio principio autoexistente de equidad moral, y cuando Él sentencia a los impíos o recompensa a los rectos, simplemente Él actúa como Él mismo, sin ninguna influencia que no sea Él mismo. Entonces, debemos decir que la rectitud de Dios es evidente en la forma que Él actúa consecuentemente con su propio carácter. Dios siempre actúa en forma recta. Cada uno de sus actos es consecuente con su carácter. Dios es siempre divinamente consecuente. Dios no se define con el término recto,
Más bien este término es definido por Dios. Él no es medido por el estándar de la rectitud. Dios establece el estándar de la rectitud. ¿Has pensado alguna vez en vivir por fe? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando crees que algún día vivirás por fe? La idea que muchos tienen de vivir por fe es la de una persona que no tiene empleo y que vive dependiendo de ofrendas y donativos provenientes de los feligreses de alguna congregación. Vivir por fe no es un estilo de vida propio de aquellos que ejercen un ministerio, aunque todos en algún momento tengamos que enfrentarlas. Vivir por fe no es ni significa una vida de privaciones, de carencias, de crisis, de altas y bajas. Veamos cómo ejemplificamos el vivir por fe. Vivir por fe significa vivir en una dependencia directa de Dios. Es la confianza desarrollada por el Espíritu Santo de que todas las cosas, pensamientos, decisiones y acciones que producimos diariamente están sujetas a la voluntad de Dios y de Cristo el Señor, y que por nada seremos confundidos a lo que esperamos de Él. Filipenses 1:20 lo ilustra de esta manera: conforme a mí, mira y esperanza que en nada seré confundido. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Vivir por fe es el premio del supremo llamamiento por el que todos hemos sido alcanzados por Cristo Jesús. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, Filipenses 3:14. Vivir por fe es perseverar sin flaquear en nuestro esfuerzo y convicciones, como si se tratase de una carrera que recibirá el galardón al final, acorde a lo señalado en 1 Corintios 9 del 17 al 24, por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Mas uno lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Vivir por fe es entender que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nuestra morada es en los cielos, que por lo tanto no podemos amar las cosas materiales ni confiar en ellas como el recurso de nuestra existencia. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11, se señala: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vivir por fe es entender que nuestra vida se sustenta de lo que Dios dice de nosotros, no de lo que el mundo pretende establecer sobre nuestra existencia. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 6 y 7. Vivir por fe es decidir que no viviremos por las demandas que el mundo nos presenta como exigencias de vida, pese a que ello signifique estar en desventaja acerca de aquello que desarrollamos ante los demás. Veamos la afirmación de 1 de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Vivir por fe es ser guiados por el Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, de acuerdo a Romanos 8:14. Vivir por fe es juzgar todas las cosas espiritualmente, no por la carne, es decir, no con base en lo que establece el mundo en que vivimos. Esto nos lo señala San Pablo en 1 Corintios 2, 14 al 16. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual
juzga todas las cosas, mas Él no es juzgado de nadie. Porque todo lo que hace es justo. Justo es el hombre a quien el veredicto ha declarado justo. El malo es el hombre a quien Dios ha condenado. Dios es justo en la protección de su pueblo, lo rescata del opresor. Dios declara justos a quienes ponen su fe en Jesucristo. Él es el que justifica. Veamos ahora aspectos que señalan que el justo vivirá por la fe. El justo por la fe vivirá, y es quien vive fielmente delante de Dios. La fe consiste en ser temeroso de Dios, amar lo que Dios ama. El justo por la fe vivirá consiste en llevar una vida imparcial, honrada en santidad delante de Dios. El ser justo por la fe se refleja en dos cosas: en ser como Dios, amoroso, afectuoso, virtuoso, íntegro, santo, limpio, puro, paciente, compasivo, misericordioso, lleno de paz, gozo y perdonador. Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda, nos dice Isaías 1:17. Toda vez que les he explicado a cabalidad lo que es vivir como justo y por la fe, ¿está usted dispuesto a intentar vivir de esta manera? Dios le bendiga. Amén. Ahora, hermanos, dispongamos nuestro corazón y nuestro espíritu para establecer nuestra cadena de oración en favor de nuestros siguientes hermanos. La pastora Claudia Gómez de la Iglesia Unida Cristiana de Querétaro está intubada y grave. Silvestre Tavares es diabético y sufrió amputación de una pierna. El pastor Guillermo Valderas Palma por su total restablecimiento del COVID. Heriberto Nava, víctima del alcoholismo y por su vida espiritual. Sergio Meneses Pizaña, en Cancún, Quintana Roo, sufre de neuropatía y está en tratamiento. Marina Sánchez, afectada por pulmonía, víctima del COVID. Eder Olivares Rosales, positivo a COVID. Flor Aguilar Ramírez, positivo a COVID. Eva Juncal, delicada de salud. Alejandra Correa, afectada en su salud. Socorro Rodríguez Ramírez, salud. Enrique Telles sufre de un tumor en cuello y cabeza. Claudia Ramírez Zacarías sufre de convulsiones por estrés. Se espera el diagnóstico de los médicos y es madre de 2 niños. Salvador Santiago, víctima del COVID y está hospitalizado en la Ciudad de México. Oremos. Oh Padre y Señor, de todas las misericordias y bondades y justicias, y Dios de toda consolación, nuestra única ayuda en tiempo de necesidad, humildemente te suplico que contemples, visites y alivies a todos tus siervos que hoy presento delante de ti como mis motivos de oración y por quienes se desean nuestras oraciones. Míralos con tus ojos de misericordia, consuélalos con el sentimiento de tu bondad, presérvalos de las tentaciones del enemigo y dales paciencia en esta aflicción y cuando mejor te conviniere, restáurales la salud y dales poder para vivir el resto de sus vidas en tu temor y para tu gloria, y otórgales que finalmente puedan morar contigo en la vida eterna. Ten piedad y misericordia de las familias que justamente sufren por esta situación tan dolorosa y finalmente darles paz y seguridad de la restauración de la salud y fortalece su fe por Jesucristo, el Hijo bienaventurado y amado de Dios. Amén. Presente en el cielo, 1934-2021. Una voz utilizada por Dios para llevar el mensaje de salvación a millones de personas en todo el mundo. El evangelista internacional Luis Palau ha pasado a las moradas eternas. Ahora goza de la presencia del Señor. Que Dios fortalezca a toda su familia, a su equipo de trabajo y a toda su familia espiritual. Verdades de potencia les desea el consuelo de Dios. Descansa
en paz. Y ahora recibamos la bendición del Señor. Omnipotente Dios que estás en los cielos, que moras en la tierra y en todo lugar, alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre por tu bondad y por tu misericordia, porque tú eres un Dios justo, clemente, y no nos das más de aquello que tú sabes que podemos aguantar y resistir. Te doy gracias por todos mis hermanos, que hacemos una cadena de oración para interceder en favor de todos aquellos hermanos nuestros que están impedidos de acudir a ti por razones diferentes, por razones en las cuales ellos ven afectada su salud y la de su familia. Danos gracia y virtud para esta hora y cualquier otra hora de necesidad. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y participación con su Hijo y el Santo Espíritu, sea con todos y con cada uno de vosotros y con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios donde quiera que invoque su nombre, ahora y hasta el día de la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es así como llegamos al final de esta transmisión. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darnos like en nuestras redes sociales como Verdades de Potencia. Gracias por acompañarnos. Dios te bendice.